Vamos a seguir entonces hablando de nuestra serie Sirviendo a Dios con Alegría. Hemos venido hablando varias semanas acerca de esto, ¿verdad? Y qué importante es esta palabra con alegría. Quiero que usted recuerde siempre esto, porque podemos servir a Dios y podemos estar haciéndolo con amargura. Podemos estar sirviendo al Señor con incredulidad. Podemos estar sirviendo al Señor de malas ganas. Pero lo que queremos aprender a través de esta serie, que debemos hacerlo con alegría. Para poder tener alegría en nuestro corazón al servir a Dios, debemos hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido. Créanme que eso le va a traer paz a su corazón. Usted va a sentir que está bien delante de Dios al hacer la voluntad de Él, y sin duda eso le va a traer alegría a su corazón. ¿Verdad? Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar un nuevo tema. Y para introducirnos a esto voy a comentarle lo siguiente. Servir a Dios es uno de los más grandes honores. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un gran honor, ¿verdad? Este es el honor que puede tener cualquier hombre, ¿verdad?, que desee servir a Dios. Es un gran honor. No todos los hombres pueden servir a Dios. ¿Sabía usted eso? No todos. No todos. El Señor en su corazón quiere que todos, ¿verdad? Pero no todos pueden venir así como, hoy día voy a adorar a Dios. No, hay requisitos, ¿verdad? Hay un orden, hay condiciones que Dios exige para aquellos que le sirven. Recuerde usted que servir a Dios no está enfocado en servir acá adelante, ¿verdad? Tocando un instrumento, predicando, evangelizando. Servir a Dios tiene que ver con toda nuestra vida, tiene que ver con la vida cristiana, ¿verdad? Lo que usted y yo hacemos en cada minuto de nuestra vida es vivimos para Cristo, ¿verdad? Dice el apóstol que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, vivir y morir. O sea, toda la vida del apóstol giraba en torno a Jesús, al Señor, ¿verdad? Y así debe ser nuestra vida. Entonces servimos a Dios en cada momento, lo hacemos con alegría, lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con un fundamento bíblico, y no todos pueden servir a Dios. Eso es lo que decíamos, existe un orden, hay condiciones que Dios exige para los que le sirven. Siempre ha estado en el corazón de Dios que nosotros, que usted y yo, le sirvamos y que lo hagamos conforme a su voluntad perfecta. El Señor no quiere que tú le sirvas así como tú quieres, ¿verdad? No es así. Aquí el evangelio de Frank Sinatra no existe. El a mi manera, ¿verdad? Eso no existe. No podemos servir a Dios a nuestra forma, así. No, mire, yo quiero servir a Dios de esta manera, ¿verdad? No. Todo lo que hacemos debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y lo debemos hacer, por ende, con alegría. Para poder comprender cómo es que debemos servir hoy día en estos tiempos, es muy importante conocer, considerar y aprender de cómo en los antiguos tiempos, en los tiempos antiguos, me refiero al Antiguo Testamento, cómo los hombres de Dios servían ¿a quién? A Dios. Si quiere usted saber cómo servir hoy a Dios, es importante retroceder en el tiempo, ¿verdad? Sacar ahí las hojitas del Antiguo Testamento y comenzar a ver cómo era que se le servía a Dios, cómo fue que Dios fue enseñando al hombre a que le sirvan. Justamente entonces esto es lo que aprenderemos hoy con la ayuda de Dios. Probablemente está ahí el título, ¿no? Siempre me echan abajo el título, me lo ponen antes. Bueno, el servicio a Dios en los tiempos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo le pusieron? En los tiempos del Antiguo. Ok, sirviendo a Dios con alegría, y vamos a aprender hoy día lo que dice acerca cómo fue el servicio a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto, ¿ok? Quiero que se ponga ahí el cinturón, ¿verdad? No se me asuste con este texto, pero vamos a considerarlo. Vamos a ir a Números, vamos hacia atrás. Antiguo Testamento. ¿Qué número será el libro de los números en el orden? Génesis, Éxodo, Levítico. El cuarto, ¿verdad? Ahí está. Vamos entonces al cuarto libro de la Biblia. Hay iglesias que han dejado de leer el Antiguo Testamento. Dijeron que ya eso ya no, ¿verdad? Qué extraño eso, ¿verdad? Es muy extraño. Vámonos a Números capítulo 3, versículo 10. Dice así: y constituirás a Aarón y a sus hijos, esta es una palabra que le está siendo dada a Moisés, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Usted más o menos tiene ahí un contexto de lo que estaba pasando. Y luego dice, y el extraño que se acercare
morirá. Números capítulo 3, versículo 10. El extraño que se acercare, morirá. Yo la verdad que no sé si clasificar este texto como una ordenanza de Dios o una advertencia de vida o muerte, ¿verdad? Tal vez lo podemos considerar en realidad como ambas, ¿verdad? Como una ordenanza y como una advertencia. El extraño morirá. Eso es lo que dice este texto. Todo el mensaje de Dios en realidad es una ordenanza para los hijos de Dios en obediencia. ¿Es usted un hijo de Dios en obediencia? Ahí no me responda, ¿verdad? Estoy solamente ahí en el corazón, ¿verdad? Entonces todo el mensaje, toda la palabra de Dios es una ordenanza de parte de Dios para nosotros. Todo el consejo que está en la palabra de Dios es para que usted y yo lo podamos aprender, considerar y aplicar, ¿verdad? Es Dios quien ordena y nosotros quienes obedecemos, ¿sí? Acá en la tierra, el abecedario, ¿verdad?, que define todas las cosas es A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? En el cielo es O, B, D, C. Al revés, ¿verdad? A Dios se le obedece y no se le cuestiona. ¿Alguno de ustedes se atrevería a cuestionar a Dios? La respuesta de Dios a Job en algún momento ni siquiera fue un cuestionamiento así, pero una cosita poca y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba los cielos, las estrellas. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Diría el Señor. Entonces, todo el mensaje de Dios es una ordenanza para nosotros, es Dios quien ordena y nosotros quienes obedecemos. Para muchas personas, este principio de obedecer, este lugar de quien somos nosotros los que obedecemos y Dios quien ordena, para muchas personas les puede costar comprender, les va a costar. Dicen, ¿cómo es posible que nosotros, que yo, ¿verdad? Que soy a lo mejor un hombre exitoso, ¿verdad? Tengo que estar obedeciendo a un Dios que no veo, por ejemplo. ¿Cómo? No. A mí me gusta la Navidad, el pesebre, bonita la historia, los Reyes Magos, ¿verdad? El viejito Pascuero, pero ahí nomás, ¿verdad? Hay cosas que yo tomo de la Biblia y hay cosas que no. ¿Qué le parece a usted acerca de eso? No puede ser, ¿verdad? O todo o nada. ¿Se acuerda el ejemplo que le dábamos de integridad que nos contaba el pastor Chuy, ¿verdad? De esta persona que era muy, ¿verdad? Que trató de devolver el dinero de vuelta que le habían dado de más, pero no quiso tomarse fotografías para que lo pusieran en el periódico de la ciudad porque andaba con la mujer que no le correspondía, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros estar a medias con Dios, no podemos nosotros servir a Dios en algunas cosas y en otras no. Ahora es un gran desafío, sin duda que sí. Y ahí vamos, ¿verdad? Lo bueno es que Dios mira qué cosa, el corazón. Dios sabe la intención. Dios sabe si estás luchando con esas cosas que tal vez hoy día te cuesta, ¿verdad? Pero debes tomar decisiones en tu vida. Entonces todo el mensaje de Dios es una ordenanza, es Dios quien ordena y nosotros somos quienes obedecemos. Una característica importante en un cristiano es la humildad, ¿verdad? Y también un corazón moldeable. Son características del cristiano. A veces me toca ministrar, ¿verdad?, hermanos, y cuando tú los confrontas, ¿verdad?, en relación a lo que Dios te guía, ¡pah!, pega la patadita, ¿verdad? Le sale la cabra que lleva adentro. Y ahí está, ¿verdad? Y alguno, no sé si usted ha visto los carneritos cuando uno se acerca. Qué bonito el carnerito, ¿verdad? Y el carnero empieza así, le hace así ¿ha visto eso, no? Usted tiene que ahí correr, porque lo que viene es fuerte. Y muchas veces los cristianos están así, ¿verdad? Porque nos cuesta, ¿o no? Siempre recuerdo la vez que el pastor me llamó, ¿verdad? Y no era para felicitarme, ¿verdad? Y yo estaba así enojadísimo, ¿verdad? Pero todo lo que el pastor decía tenía razón. Yo era un joven, así como el Benja, tal vez, Joaquín, y estaba enojado, ¿verdad? Y el pastor me decía unas cosas, ¿verdad? Este viejo, decía yo. Y yo estaba ahí, ¿verdad?
pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pude comprender. Pero una característica en un buen cristiano es justamente el corazón humilde, el corazón moldeable. ¿Quieres tú que Dios te moldee? A veces cantamos y decimos, yo quiero que gobiernes mi vida, moldéame, Señor, a tu imagen, ¿verdad? Y cuando viene el consejo de Dios, usted ahí empieza, ¿verdad? Con la patita a hacerle, ¿verdad? No se le va a aparecer el arcángel, ¿verdad? No creo que baje el ángel Gabriel y le diga las cosas. Probablemente el pastor o su esposa, su esposo, sus hermanos alrededor, probablemente le digan algunas cosas de parte del Señor. Tómelo así, ¿verdad? Entonces, para muchas personas este principio bíblico les puede costar comprender, les va a causar conflicto de saber que Dios es el que pone las órdenes y nosotros somos quienes obedecemos. De hecho, la Biblia dice que somos esclavos del Señor. Esclavos del Señor. Ese título quizás para otros no, ¿verdad? Esclavo jamás, ¿verdad? Bueno, un cristiano verdadero no tendrá problema en comprender que es Dios quien ordena y nuestro rol es de personas que obedecemos. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Si yo vengo y le digo algo de parte de Dios que está en la Biblia, ¿usted qué tiene que hacer? Obedecer. Si yo vengo y le digo algo y le digo que es de parte de Dios, pero en realidad no está en la Biblia y usted ve que eso le va a causar un problema, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Decirme, pastor, eso que usted me está diciendo, no me diga amén, ¿verdad? Es lo lógico, ¿verdad? Y usted ore al Señor también, ¿verdad? Porque los pastores nos podemos equivocar. Lo que no tiene que hacer es ir a murmurar. Usted tiene que decirlo ahí mismo en el momento, ¿verdad? O por último después, pero decirlo. Eso es lo que un pastor espera. Y no solamente un pastor, todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, un verdadero cristiano no tiene problema con este concepto de obedecer. Estamos hablando de la adoración en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, si para ti es difícil aceptar que tu rol, tu función es obedecer la palabra de Dios, yo quiero darte una cita urgente, ¿verdad? Para que nos reunamos y conversemos, ¿verdad? Y podamos tratar este tema en tu corazón porque habla que algo está pasando en tu corazón, ¿verdad? En relación a la obediencia, no a mí, sino que a lo que Dios dice, ¿verdad? Y esto no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios dice, ¿verdad? A veces la gente me reclama cosas y yo le digo, bueno, pero no me reclame a mí, reclámele si usted quiere al Señor. Yo le recomiendo obedecer, pero no es mi palabra, es la palabra ¿de quién? De nuestro Dios. Bueno, entonces ya hemos establecido que es Dios quien da las órdenes y nuestro rol es la obediencia. Vámonos al Antiguo Testamento, ¿les parece? Vámonos al principio y hablemos de Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Vivían en un jardín, dice la canción de los niños, ¿verdad? Pero también dice que desobedecieron y tuvieron consecuencias que fueron no malas, fueron horribles, ¿o no? ¿Se imaginan nosotros hoy día en el paraíso? ¿Verdad? Qué Quintay, qué Curacaví, qué la isla de no sé dónde, ¿verdad? El Curato, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿dónde es el Paico, verdad? Nada se compara, ¿verdad? Estaríamos ahí, ¿verdad? Luis estaría sentado ahí con las patitas en un charquito, ¿verdad? En un arroyo tropical, tal vez, ¿verdad? Usted ahí sentadito comiendo alguna frutita rica, ¿verdad? Ni sin enfermedades. Bueno, pero las consecuencias de la desobediencia fueron horribles, ¿o no? Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, con un país inestable, no sabemos qué va a pasar, la economía, ¿verdad? El día a día es muy duro, las enfermedades, la lucha que tenemos con el pecado, ¿verdad? Y cuántas cosas más. Entonces, Adán y Eva desobedecieron y tuvieron para sí consecuencias horribles que nos alcanzaron a todos hasta el día de hoy, ¿verdad? Adán y Eva no tuvieron más opción que obedecer la voluntad de Dios después de haber desobedecido. Les tocó obedecer o acatar la voluntad de Dios cuando Él los expulsa del huerto llamado el Edén, ¿verdad? Y no hubo espacio para pataleos, ¿verdad? Delante de Dios no hay, yo no veo no me imagino un arcángel así como, ay, ya estoy aburrido de cantarte aleluya, ¿verdad? No me imagino eso, ¿verdad? Delante de Dios no está esa conversación, no existe eso, ¿verdad? Y nosotros debemos comenzar a comprender
cómo es el corazón y el carácter de Dios y cuál es nuestro lugar delante de Dios, ¿verdad? El Señor sabe, el Señor sabe. Pero cambiemos eso, ¿verdad? En nuestra vida. Y venga reverente delante del Señor. ¿Nos vamos a equivocar? Sin duda que sí. ¿Cuántas veces una? Muchísimas. Vamos a estar ahí en el último momento de nuestra vida equivocándonos probablemente, ¿verdad? Dios mira el corazón. Entonces, debemos entender esto. Hay consecuencias a la desobediencia, pero nuestro lugar es obedecer delante de Dios. Avancemos un poquito en el tiempo y vámonos a Noé. ¿Se recuerda Noé? ¿Obedeció el mandato de Dios Noé o no? Sí. Por alguna razón importante Dios considera a este hombre, ¿verdad? Y Dios le da una ordenanza a Noé. Dios pone las reglas. Y le da una ordenanza que era un poco absurda. Para los niños hoy día el construir el arca y en el arca de Noé todos caben y tú también, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Y dibujamos el arca y dibujamos los animalitos, ¿verdad? Pero la verdad que el contexto del arca es algo bastante horrendo. ¿Sabe por qué o no? Porque solamente subió Noé con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y las esposas. Y la demás gente, ¿sabe lo que sucedió? No se evaporó, la gente murió de la peor forma que tal vez uno puede morir, ¿verdad? Ahogado, con la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces el contexto del arca de Noé fue algo tremendo. Bueno, pero Noé obedece un mandato de Dios de algo que era completamente absurdo. ¿Sabe por qué? Porque primero que todo es como que nosotros construyéramos aquí un barco, aquí afuera, ¿verdad? Yo le digo, hermano, vamos a empezar a construir un barco tremendo de grande, ¿verdad? O vamos a construirlo en un lugar donde nunca ha llovido, donde no hay agua cerca. Entonces era completamente absurdo para la mente humana el poder, la ordenanza que Dios le da a Noé, ¿verdad? De construir esta arca, este barco lejos del mar. Nunca había llovido, ¿verdad? La humanidad no conocía lo que era la lluvia. Y bueno, no hubo espacio tampoco para cuestionamientos, ¿verdad? Probablemente Noé sufrió la burla de esa cruel generación que Dios había decidido destruir, ¿verdad? Y seguramente se burlaban de él, ¿verdad? Pasaban por ahí, buena Noé, ¿verdad? Y se deben haber burlado. Y la gente pasaba seguramente decía, "Ay", y Noé ahí estaba, ¿verdad? Porque Dios le había dado todas las medidas. Dios no le dijo, hazme un arca así como más o menos tú quieras. Dios le dijo las medidas, los materiales, las distancias, ¿verdad? Todo. Cosa que hoy día se utiliza incluso son las bases para construir este tipo de naves, ¿verdad? Y Dios le da la ordenanza y Noé, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Obedecer. Y ahí estaba, ¿verdad? Ahora, en Noé no solo vemos la obediencia, también vemos en Noé la constancia, de constante, ¿verdad? Algo que a muchos hoy día tal vez les falta. ¿Qué cosa? Ser constante, ¿verdad? Más bien somos anímicos, ¿verdad? Me subieron el sueldo, ¡ay, Señor!, ¿verdad? Ahí estoy delante del Señor, ¿verdad? O si paso una enfermedad, una cosa difícil, ahí vengo también. Somos anímicos. O mejor dicho, ¿sabe cuál sería el mejor contexto, la mejor palabra? Somos oportunistas delante de Dios. ¿Le parece más esa palabra, no? ¿Sabe por qué? Porque oportunista es cuando usted viene delante de alguien por alguna oportunidad que necesita algo, ¿verdad? Entonces se mezcla el ser oportunista con lo emocional. Entonces debemos ser cuidados, debemos tener mucho cuidado. Pero Noé no solamente fue obediente, sino que él fue constante. Vamos a leer Génesis, no lo lea, va a estar acá, es muy cortito esto. Génesis 7:6. Dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía? 600. Imagínense, ya estaba aburrido de cantar tantos cumpleaños feliz, pobre Noé.
algunos hoy día, hay gente que se centra y hacen un ministerio de esto, ¿ah? Crean su vida en discutir si eran 100 o 120 años, ¿verdad? Y somos la iglesia de la investigación de si eran 100 o 190 o 120 años de Noé. Y giran en torno a eso, y giran en torno a eso, ¿verdad? Y sus enseñanzas son cuántos árboles habían en el huerto del Edén, ¿verdad? Si salían nueces o si salían guindas, cosas así, ¿verdad? Pero mire, está lo mismo. Algunos discuten acerca si fueron 100 o 120 años los que predicó Noé mientras construía el arca, porque él no solamente estaba ahí martillando, él testificaba, ¿verdad? El mensaje era al arrepentimiento. Dios le había mandado que predicara para que esa gente se arrepintiera, y el acto era subirse al botecito, ¿verdad? Al arca. Y la gente orgullosa no quería. De hecho, no llegó nadie, hasta que Dios cerró el arca. No había un día. Dios de pronto ya tomó esa decisión y ahí quedaron todos abajo. Yo me recuerdo cuando niño que veía esos libritos, ¿verdad? De los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? Y salían así esas ilustraciones y uno como que decía, uy, el arca de Noé. Y la gente así como ahogándose, ¿verdad? Bueno, aunque fueran 50 años o menos incluso, esto demuestra que sin duda había obediencia en la vida de Noé y constancia, ¿verdad? ¿En qué cosa? En el servicio a Dios. Usted no piense que Noé fue al Edén, no sé cómo se llamaría el de ahí de esos tiempos, ¿verdad? A arrendar maquinaria, ¿verdad? No, ¿verdad? No tenía nada de esas cosas. La cosa era difícil. Construir un arca con esas dimensiones, ¿verdad? Terminó a los 600 años, imagínense. Y estuvo muchos años porque el trabajo era pesado, ¿verdad? Probablemente, no sé si lo hizo solo completamente o habrá tenido muy poca ayuda, pero fue constante, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Bueno, hoy día tú le puedes pedir, volviendo ahora a la realidad, tú le puedes pedir a un hermano que realice cualquier actividad X dentro de la iglesia y al mes probablemente puede estar reclamando, ¿verdad? Que ya está cansado, ¿verdad? Que los hermanos no vinieron, es que yo convoqué, no vinieron, no me dijeron nada, o que piensa incluso que ya tal vez no está resultando, ¿verdad? ¿Por qué hago este comentario? Porque tenemos que pensar en lo que le sucedió a Noé, ¿verdad? Seguramente vinieron pensamientos a su mente, eso es indudable, pero el resultado de él fue la obediencia y la constancia. Nosotros a veces nos quedamos solamente en la queja, ¿verdad? Bueno, entonces acá hay un principio bíblico que tú y yo debemos entender. Obedecer, ser constante, pacientes, ¿verdad? No esperar nada, porque cuando tú haces las cosas esperando algo, te vas a empezar a desanimar. Porque tus tiempos, mis tiempos, no son los tiempos de Dios. Y Dios puede tardar años. O puede ser instantánea la respuesta de Él, ¿verdad? Pero tú tienes que despojarte de eso, ¿verdad? Deja que esas cosas sean añadiduras en tu vida, ¿verdad? Tú preocúpate de las cosas del Señor, ¿verdad? Y deja que el abrigo, el alimento, ¿verdad? Todo el sustento, eso sea parte de una añadidura en tu vida. Sorpréndete cuando te lleguen esas cosas, ¿verdad? Pero no pongas tu mirada en esas situaciones, ¿verdad? Y acá tenemos un principio bíblico, entonces obedecer, ser constante, la paciencia, no esperar nada, solamente obedecer a Dios. Obedece a Dios, obedece a Dios y te irá bien. En serio, te irá bien. Dios estará contigo. Dios irá contigo, ¿verdad? Dios abrirá puertas y te cerrará las puertas que no te convienen porque tú eres obediente a Dios, ¿verdad? Y te irá bien. Si vas a desarrollar un ministerio a Dios, no le pongas fecha. Tampoco le pongas condiciones, ¿verdad? Mira, Señor, yo te voy a servir hasta fin de año. Señor, yo te sirvo siempre y cuando yo tenga tanta cantidad de personas. Señor, yo te sirvo si es que tengo el cable, no sé, o la cosa, o el instrumento, o si lo que sea, ¿verdad?
Entonces, si vas a desarrollar un ministerio que significa servicio a Dios, que es nuestro tema, no le pongas fecha, no le pongas condiciones, ¿verdad? Em, Simplemente tendrás la opción de decirle a Dios, si hay un llamado de parte de Dios a servirle, tú puedes decirle, Señor, heme aquí, ¿verdad? O simplemente rechazar ese llamado. Lo peor que tú puedes hacer es decirle sí y luego no, ¿verdad? Es mejor que le digas no y después le digas sí. Y esto está basado, esto que le estoy diciendo, hay un texto, ¿verdad? En donde la Biblia nos enseña de aquel hombre que le dijo a su siervo, cuando lo llama a trabajar, le dice, sí voy, y después no fue. Y había otro que dijo, no voy, pero después fue, ¿verdad? Entonces, servir a Dios es una decisión que tú debes tomar, pero debes tomarla en serio. Por eso te digo siempre, saque la emoción, ¿verdad? Porque la emoción se acaba, ¿verdad? ¿Usted ha tenido pena alguna vez? ¿Sí? ¿Ha llorado? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo lloró? El tiempo que sea. ¿Se le pasó la pena después? Sí, ¿verdad? ¿O ha estado alegre y se le ha pasado la alegría? Porque las emociones vienen y van, ¿verdad? Es parte también de lo que Dios nos ha creado. Pero cuando tú y yo servimos a Dios de una manera emocional, vamos a estar como Pedro diciéndole, nunca te negaría, Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, un gallito, esa gallinita, ese pajarito, te va a avisar cuando tú me hayas negado 3 veces. Nunca te negaría, Señor. Bueno, emoción, ¿verdad? Saque la emoción de su vida. Pocas veces yo los invito a que pasemos acá adelante y todas esas cosas porque ahí nos emocionamos, pues, ¿verdad? Y hacemos unas repactaciones con el Señor así, pero Señor, todo para ti, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Tiene que ser algo sincero en el corazón. Y las emociones van a estar ahí porque el corazón es engañoso. Por eso tenemos que pensar. La Biblia dice que para servir a Dios hay una parábola bien interesante, ¿verdad? De aquel hombre que se sienta a calcular antes de construir, ¿verdad? Entonces, dice que, y eso tiene relación al servicio, a seguir a Dios. Si tú vas a servir a Dios, tienes que sentarte, ¿verdad? Sentarte, estar tranquilo, ¿verdad? Y calcular, concentrado, ¿verdad? Si voy a ser cristiano, yo debo decir, debo tener tiempo para ir a la iglesia, para estudiar la palabra, ¿verdad? Y calcula, ¿verdad? Y luego que tengas todo eso, considerándolo, tú debes tomar una decisión sin emocionalidad. Algo que tú vas a hacer de verdad, ¿verdad? Porque lo peor que podemos estar haciendo y que constantemente se hace es estar ahí haciéndole promesas al Señor y que después no cumplimos, ¿verdad? ¿Sabes lo que cuando te pasa eso, no vas a tener alegría en tu corazón? Por eso esta serie se llama Sirviendo a Dios con alegría, porque vas a estar ahí como pensando en que no pudiste cumplir, que no lo pudiste hacer, y eso te va a traer pesar a tu corazón, ¿verdad? Entonces vas a estar así como sirviendo a Dios, pero con pesar. Por eso es importante, hermanos, poder considerar esto, ¿verdad? Las emociones están en nuestro corazón, son parte de nuestra vida, Dios nos creó así, pero para servir a Dios hay que sacar la emoción, hay que tomar decisiones en tu vida para el Señor. Entonces, una vez que le dices amén al Señor, que tu sí sea sí, que tu amén sea amén, eso es así sea. Y vas a comenzar a cumplir. Le voy a contar algo, entiéndalo por favor con madurez. Mi primer ministerio como cristiano, por decirlo así, fue la limpieza de la iglesia. Ese fue el primer ministerio, ¿verdad? Yo era el ayudante de mi papá, que está ahí, ¿verdad? Entonces él iba y yo lo acompañaba. Y eso fue más o menos a los 10 años. Debo haber tenido como 10 años, ¿no? Por ahí más o menos calculo. Y bueno, por misericordia del Señor, es un ministerio que tengo el privilegio de seguir ejerciéndolo y lo hago con mucha alegría, créanme, ¿verdad? Ya son 31 años, así que saque usted la cuenta. Son 31 años, ¿verdad? Que llevo sirviendo a Dios en ese ministerio, ¿verdad? Y que ser pastor no me ha... Al contrario, ¿verdad? Al contrario, me baja el humo que de repente uno puede hacer, mi chapita, ¿verdad?
31 años, por la misericordia del Señor. Luego, más o menos como a los 12 años, el Señor me permitió aprender un instrumento, ¿verdad? Por ahí, por acá. Y ya son 29 años, ¿verdad? Sin interrupciones, sirviendo al Señor en esa área, que ha sido difícil, sin duda. A veces, imagínese usted pasar por distintas etapas de la juventud, de la adolescencia, etcétera, pero gracias al Señor, puedo dar gracias al Señor porque he podido cumplir eso delante de Él. Tómelo con madurez, ¿verdad? No es para que usted diga, ah, el pastor, ¿verdad? Que está viejo el pastor. En el año 2014 iniciamos el ministerio de la construcción, ¿verdad? De esta iglesia en el año 2014. Y durante casi 9 años Dios me ha permitido, nuevamente por su misericordia, ¿verdad?, estar en todas las jornadas de trabajo que hemos podido convocar, ¿verdad? A Dios ha sido bueno, ha dado la salud, la fuerza. A veces uno no sabe todas las cosas, pero por lo menos hemos podido estar ahí para ayudar, ¿verdad? Han sido 9 años en esto. A los 31 años, Dios puso un llamado en mi vida al ministerio, a los 31 años, ¿verdad? Para el ministerio pastoral, ¿verdad? Junto con mi esposa. Y hoy día estamos próximos a cumplir en noviembre 10 años de servicio al Señor. Y Dios ha sido también muy bueno con nosotros. Nos ha permitido poder cumplir con Él, ¿verdad? Una de mis oraciones que siempre hago al Señor, bueno, hay hartas que yo no le voy a contar, pero una de las oraciones siempre le digo, Señor, yo sé que nos vamos a enfermar, yo sé que vamos a tener problemas, pero siempre permítenos que no sea el domingo, ¿verdad? O el día que te servimos. Y Dios ha escuchado esta oración. ¿Sabe por qué? Porque sí nos hemos enfermado. No le voy a contar que en 10 años no nos hemos enfermado. Sí, ¿verdad? Hemos tenido enfermedades bien complicadas, ¿verdad? Pero Dios siempre ha permitido de alguna u otra forma que el día domingo podamos estar, ¿verdad? Y cuando me han operado, ha sido justo un día en que me alcancé a recuperar para el domingo poder estar acá. Ahora, insisto, no le cuento esto para que usted diga, ah, ¿verdad? Yo le cuento esto porque quiero decirle algo. Usted debe disponer en su corazón, porque yo no sé lo que pasa a futuro. Yo no sé cómo estarán mis fuerzas, ¿verdad? Pero cuando tú te dispones en el corazón a servir a Dios y lo haces, ¿verdad? Y te esfuerzas por hacerlo, Dios se va a encargar de hacer todas las otras circunstancias. En estos años, ¿verdad? Han habido momentos difíciles, ¿verdad? Momentos en donde no ha habido dinero, cuando servíamos en una iglesia muy lejos, yo les conté eso, ¿verdad? Y nos íbamos con el vuelito del auto, ¿verdad? Y Dios nos ayudó en todo, ¿verdad? Y créanme que nunca tuvimos una excusa para no poder cumplirle a Dios, ¿verdad? Y a veces la fe era nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, yo le quiero contar que esto es importante que usted lo pueda también considerar, ¿verdad? Si le sirve de algo, tome ahí lo que a usted le sirva, ¿verdad? Para que lo pueda considerar. Entonces, el día que tomamos esa decisión con mi esposa de servir a Dios, nosotros sabíamos que no había vuelta atrás. Cuando yo me casé con mi esposa, yo sabía que ese día que me estaba casando, ¿verdad? No había vuelta atrás. Y para mí era difícil, yo estaba así como tragando saliva, ¿verdad? Porque es una decisión importante, ¿verdad? Y nosotros sabíamos a lo que íbamos, ¿verdad? Si no es puro, el matrimonio no es pura alegría, ¿verdad, hermanos, que no? No. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Y, y nos mirábamos, ¿verdad? Yo ni escuché lo que la jueza decía, ¿verdad? O el pastor, porque yo como que nos mirábamos, ¿verdad? Con mi esposa, ¿verdad? Porque estábamos tomando, yo en ese momento sentía lo que estaba, la decisión que estaba tomando, ¿verdad? Y vinieron los problemas. Y tuve que tomar decisiones en mi vida. Al principio, y esto es un paréntesis, pero al principio cada vez que había una dificultad, un problema, ya estaba en nuestra mente el divorcio, ¿verdad? Separarnos, hasta que Dios nos hizo entender que esa opción no estaba, ¿verdad? Así que después, cuando comenzaron los problemas, sí, porque los problemas siguieron, ¿verdad? En la mente estaba ahora, ¿cómo lo voy a solucionar?
Y bueno, Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Y tendremos que enfrentar muchas situaciones más. Pero cuando tú sirves a Dios, tú debes saber que vendrán momentos difíciles. Y tú tienes que tomar decisiones. Y nada se puede interponer. Porque a veces, a la menor amenaza, Dios salta literalmente de tu vida, ¿verdad? Cualquier cosa podría ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Y estamos hablando acerca de nuestro servicio a Dios. Y cuando tú saltaste, ¿verdad?, al Señor, lo tiraste lejos, ¿verdad?, literalmente, por darle cabida a cualquier cosa, por no servirlo, por no hacer lo que tú debías hacer, tú vas a tener tristeza en tu corazón luego porque vas a recapacitar, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que le faltaste al Señor. Y ya tu servicio a Dios no va a ser con alegría. Pero Dios quiere que tu servicio sea con alegría. Y para eso debemos obedecer lo que la Biblia nos enseña. Bueno, lo que les cuento entonces no es para que tú digas, oh, el currículum. No, porque la verdad es que cualquier personaje de la Biblia tiene un currículum muchísimo mejor, ¿verdad? Yo, a mí nadie me ha perseguido, nadie me ha amenazado, ni con una pistola para decirme cerrar la iglesia, no, nada, ¿verdad? Ni por el Facebook me ha llegado una amenaza, nada, ¿verdad? Los primeros cristianos morían por la causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente para, para que ustedes, para yo decirle a ustedes con autoridad de parte del Señor lo que debemos hacer. Hay cosas que yo tengo que aprender y cambiar, por supuesto, ¿verdad? Pero considere esto, ¿verdad? Con mucha alegría entonces servimos con mi familia al Señor. Tratamos de que nuestros hijos puedan entender lo que es el servicio a Dios. Y los instamos a que ellos sirvan, ¿verdad? Y los animamos a que ellos sirvan, en lo que sea. Insta a tus hijos a que sirvan al Señor. No les pongas trabas, ¿verdad? Hay gente que no piensa porque castigan a sus hijos con las cosas de Dios. Dice, no vas a ir el domingo a la escuela dominical porque no te comiste la comida, ¿verdad? Cuando ahí tal vez pueda aprender a obedecer, ¿verdad? Castiga a tus hijos con otras cosas, ¿verdad? Menos celular, menos dulces, menos cosas así, ¿verdad? Pero sé sabio, sé sabia, mujer y hombre, ¿verdad? En relación a las cosas del Señor. Entonces, insta a tu familia a que sirvan. ¿Sabe cómo lo vas a instar? Sirviendo tú. Que te vean a ti como un ejemplo, ¿verdad? Y tú no seas la excusa para que el otro no sirva. Porque en la familia siempre va a haber uno que es más débil que el otro, ¿verdad? Pero tú tienes que ser ahí el que anima a tu esposo, que sirva a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Los hijos a los padres. Entonces recuerden el principio bíblico, obedecer, ser constante, paciente, no esperes nada, solo obedece a Dios. Amén. Bueno, ya hablamos de Adán, ya hablamos de Eva, hablamos de Noé. Hay otro personaje un poquito más adelante, Abraham, ¿verdad? Otro personaje de la Biblia que obedeció a Dios lo que él le ordenó. Se conoce a Abraham como el padre de Isaac, de la fe, ¿verdad? El padre de la fe. Y sin duda, ¿verdad?, que este hombre necesitó mucha fe para demostrar la obediencia a Dios. Había que tener mucha fe, ¿verdad? Primero era un hombre anciano que recibe una promesa de parte de Dios en donde su descendencia sería incontable, ¿verdad? Probablemente tú digas, wow, ¿verdad? Pero esto no fue lo que dijo su esposa, ¿verdad? Había acá un problema, ¿verdad?, para creer en esta promesa. Tanto Abraham como su esposa, ¿cómo se llama la esposa? Sara. Bueno, tenía otro nombre, después se le cambió, pero Sara, dejémoslo ahí. Había un problema porque ambos eran ya viejitos, ¿verdad? Eran ancianos, ¿verdad? Y había otro problema adicional. Su esposa era estéril. Cuando Sara se entera de la noticia de la descendencia, no le quedó más que reír, ¿verdad? Imagínense su abuelita recibiendo la... Usted se ríe, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que le pasó a ella, ¿verdad? Así como, ya habrá, por Dios, tan dicharachero. Y se rió, ¿verdad? Entonces,
finalmente conocemos nosotros la historia, ¿verdad? Y Dios le da un hijo que se llamaba Isaac, ¿verdad? El cual era muy amado por ellos. Luego Dios le pide al joven Isaac, ¿verdad? En sacrificio, se lo pide a su padre Abraham, ¿verdad? Y Abraham, ¿qué es lo que hizo? Obedeció, obedeció. Conocemos la historia que finalmente, segundos antes de sacrificar a su hijo, Isaac, el ángel le da la orden, ¿verdad?, de no continuar, y la fe y la obediencia de este hombre había sido probada y aprobada de parte de Dios. Nuevamente es muy probable que este tipo de actos hoy día sean muy cuestionados, sin duda que sí, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes dónde vas con Mateo, Luis? Voy acá al cerro de Colina a sacrificarlo. No, ¿verdad? Sería hoy día algo macabro, ¿verdad? Bueno, pero es algo que se debe, y es algo que hoy día se debería sancionar. Hay muchas sectas hoy día que han caído en esas cosas absurdas, ¿verdad? Porque eran otros tiempos, eran otros contextos, ¿verdad? Y hoy día Dios jamás pediría esto a nadie. Partiendo por eso, ¿verdad? Eso era un símbolo también de algo que Dios quería enseñar, ¿verdad? Y recuerde usted que finalmente no existieron sacrificios humanos que Dios haya pedido a la humanidad. Para que quede bien claro eso, ¿verdad? Bueno, 500 años después de este hombre, de Abraham, Dios levanta ¿a quién? A Moisés, otro personaje, ¿verdad? El cual Moisés significa rescatado de las aguas. ¿Se recuerda usted, verdad? Vio la comedia de ese capítulo. Entonces lo rescatan a Moisés del agua, ¿verdad? Llega por soberanía del Señor, ¿verdad? Por los destinos del Señor, llega nada más y nada menos que a donde estaba la hija del faraón, ¿verdad? Y es criado finalmente como un descendiente ahí de la casa del faraón, ¿verdad? Eso era tremendo, ¿verdad? Él era hebreo, recuerde, los hebreos eran esclavos en esa zona. Pero la vida de Moisés no fue fácil en Egipto, ¿verdad? No fue fácil. No fue fácil la vida de este hombre, ¿verdad? A pesar del lugar que él tenía. Estuvo 40 años viviendo en la casa de Faraón, luego asesina a un egipcio, ¿verdad? Que por defender a un hebreo, ¿verdad? Y finalmente huye al desierto y ahí en el desierto permanece 40 años más. ¿Cuánto llevamos? 80, 40 más 40, 80. Imagínense, a los 80. Entonces, está en el desierto en estos 40 años y es ahí donde él recibe el llamado de parte de Dios para su ministerio. Imagínense, a los 80. Así que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Ok. Conocemos la historia y es así como luego de ser liberado por el faraón comienza este éxodo, ¿verdad?, del pueblo de Israel y ellos salen al desierto. O sea, Moisés está 40 años, crece 40 años en casa de faraón, mata al egipcio, huye al desierto, 40 años en el desierto, vuelve donde el faraón, se recuerdan las plagas y todo este episodio que fue bien tedioso. Finalmente el faraón les permite, cruzan el Mar Rojo y ahí están otros 40 años más, ¿dónde? En el desierto, ¿verdad? Entonces, esta travesía, según los GPS de hoy día, pudo haber durado 6, 7, 10 días. La travesía que hicieron ellos por el desierto. Porque a veces uno pensaba que eran grandes. No, pudieron haberlo hecho a paso tranquilo, ¿verdad? En 6 o 10 días. Pero finalmente demoraron 40 años, ¿verdad? ¿Y esto fue producto de qué? Bueno, primero de la desobediencia del pueblo, porque eran muy rebeldes y porque Dios tenía que enseñarle muchas cosas. El desierto representa, ¿qué cosa? La prueba. El desierto representa la prueba. El desierto es un lugar inhóspito, ¿verdad? En donde vendrán pruebas. Vendrá la tentación, ¿verdad? En el desierto fue tentado Jesús por Satanás. Y la forma, el principio bíblico que la Biblia nos enseña para vencer la tentación, que no es el pecado, es la tentación, la Biblia nos enseña que debemos vencerla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?
y escrito está, y le respondía. Entonces cuando tú seas tentado, debes tener ahí algún texto bíblico, ¿verdad? No sé, comienza a aprender las promesas del Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Para poder vencer la tentación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No vendrá más carga, prueba de la que yo pueda soportar. Dios pondrá una salida, ¿verdad? Y comienzas tú a recordar la palabra de Dios para vencer la tentación, porque vendrá la tentación a tu vida. Entonces el desierto representa la prueba. Y Dios comienza a revelarse al corazón de Moisés y a estamos hablando de los últimos 40 años, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos ahí? Como 120, ya vamos para los 120, ¿verdad? Pero en ese último tramo de 40 años, ahí es cuando Dios se revela, en medio del desierto Dios comienza a enseñarle a este hombre, ¿verdad? Se revela, ¿verdad? Y comienza el Señor a entregar a Moisés sus ordenanzas, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, ¿verdad? Lo que hoy día nosotros conocemos como la ley de Jehová. Estamos hablando del servicio a Dios con alegría. A través de Moisés, Dios comenzó a ordenar la vida del pueblo, ¿verdad? Los paganos seguían siendo iguales, o peores incluso, ¿verdad? Pero el trato era con los que decían ser el pueblo de Dios. Y ahí Dios estaba entregando las distintas ordenanzas, ¿verdad? Y es así como Dios le enseña a Moisés su orden. Le dice: Moisés, tú vienes a lo mejor con un conocimiento, una formación en las mejores universidades de Egipto, en tu tiempo con Faraón, qué sé yo, pero yo te quiero decir algo. Ahora yo te voy a enseñar cómo debes hacer las cosas, ¿verdad? Y es así como como Dios le enseña a Moisés su orden. Principio bíblico, entonces, tenemos un Dios de orden. Los judíos reciben 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos o preceptos, ¿verdad? Acá están los mandamientos, los decretos, los estatutos, ¿verdad? Esto se conoce como la ley mosaica. De estos 613 mandamientos, hay 248 que son positivos, ¿verdad? Mandamientos positivos, mandamientos que ordenaban hacer algo imperativo. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, celebrarás fiestas, ¿verdad? En cuanto a la ley ceremonial, etcétera, ¿verdad? Eran entonces 248 mandamientos que los podemos llamar así como positivos. Y habían 365 prohibitivos, ¿sí? No robarás, no mentirás, no matarás. Todos esos sumaban entonces 365. En total, 613 en total. Si estudias con detención el Pentateuco, la ley, te darás cuenta que Dios no dejó nada al azar. Toda la ordenanza de Dios para el hombre, nada al azar. Ya hablábamos de Noé, que Dios le dijo hasta el pegamento que tenía que usar para las tablas, ¿verdad? Le dijo: no me ponga el alternativo, ¿verdad? Ponme el original, ¿verdad? Vas a calafatear y habla la Biblia con todo lo que él debía hacer, ¿verdad? No me metas el palito de pino, ¿verdad? Ponle el de acacia, no sé, por decir algo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo ahí, con lujo de detalle. Entonces, si estudias con detención el Pentateuco, la ley de Dios, te darás cuenta que Dios no dejó nada al azar. No hay nada que tú y yo podamos agregarle, ¿verdad? Nada. Dios le da toda clase de instrucciones a Moisés para que el pueblo las cumpliese. ¿Qué debía hacer el pueblo? Cumplirlas y obedecerlas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. La ley de Dios era literal, ¿verdad? Y era muy dura en algunos casos. La ley de Dios, dura, literal, ¿verdad? Muchas veces. Por ejemplo, para que los hombres fueran temerosos y existiera paz en el pueblo, Dios ordenaba a Moisés, por ejemplo, lo siguiente. Léalo conmigo, Levíticos capítulo 20, en el 1. Va a estar proyectado de todas formas. Veámoslo, cómo era que Dios comenzó a darle órdenes y cómo Dios puso orden en la sociedad. Levíticos 21 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, recuerde que venían también algunos extranjeros,
Dice que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, que era un dios pagano, ¿verdad? Había un monte en donde se hacían sonidos de tamboriles, ¿verdad? Para meter mucho ruido y que no se escuchara el llanto de los niños que eran sacrificados, ¿verdad? Era terrible. Entonces, Dios les enseña, porque era una tradición pagana que estaba metida ahí, le dice que cualquiera que ofreciera a sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Pescaban a los padres del año, ¿verdad? Y los ponían ahí en un lugar público y eran apedreados. Esa era la forma en que Dios le enseña que debían morir. Y yo pondré mi rostro contra él tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, ¿verdad? Contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Usted ofrecería a sus hijos a Moloc? ¿Mandaría a sus hijos al sacrificio? Pero ¿sabes qué? Hoy día no existe eso. No existe. Pero muchas veces los padres, incluso cristianos, están dejando a sus hijos a la deriva. Se los entregan a Satanás. Ahí está el celular, ¿verdad? Ve lo que queráis, ¿verdad? Haz lo que queráis, ¿verdad? No ponen atención en nada. Y es como que, porque eso lo termina destruyendo, ¿no? Sin duda que si no digo que usted le llega a la casa a romper el celular a su hijo. Pero ponga atención, ¿verdad? En esas cosas. A veces uno dice, uy, qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable lo que los padres hacen con sus hijos, ¿verdad? Solamente por no darse el tiempo. Prefieren estar ahí en la red social, ¿verdad? Y no prestar atención a lo que sus hijos están viendo, ¿verdad? Quizás qué cosas ven. Existiendo hoy día tanta tecnología y herramientas que permiten que tú como padre puedas administrar el tiempo para tus hijos. En los celulares y lo que ellos ven, ¿verdad? Nosotros sabemos todo lo que ellos hacen y todo lo que escriben. Y nada de teléfonos bloqueados, ¿verdad? Entonces, acá Dios les dice a estos chicos, a esta gente, les dice, el que ofreciere sus hijos a Moloc, tráiganlo y lo apedrean. En mi nombre lo matan. La gente la pensaba, ¿verdad? Esto era una ordenanza. Dios quería poner orden. Levítico, avancemos al versículo 6. Estábamos hasta el 3, avancemos hasta el 6. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. Eso era muerte segura, ¿verdad? Es ahí el Señor se encargaba de esos. Versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o su madre, de cierto morirá. Por eso hay un mandamiento con promesa después, ¿verdad? El que honra a su padre o a su madre, sus días era porque era necesario, ¿verdad? Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Acá no está diciendo si el papá era malo o era bueno. Acá, es que usted no sabe, pastor. No. Yo no quiero saber. Lo que Dios dice que debemos honrarnos, ¿verdad? Tiene que haber un respeto. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, o su padre o su madre, ¿verdad? A su padre o a su madre maldijo, su sangre será por él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo morían? Apedreados. Vamos a leer ahora en Deuteronomio capítulo 21, 18. Se lo leo. Mire, para los hijos desobedientes, para los hijos que son atrevidos, ¿verdad? Con sus padres. Miren cómo fue que Dios ordenó esto para que los hijos comenzaran a ser más obedientes. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres
de su ciudad, ¿qué es lo que harán? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de entre medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué le parece? Está fuerte esto, ¿no? Los hijos ya están proponiendo en su corazón ser obedientes, ¿verdad que sí? ¿Se imagina fuera así? Que tráiganlo donde el pastor y entre todos los hermanos lo apedrean. Tal vez estaríamos llenos de piedras aquí, ¿verdad? No lo sé. O no, tal vez no, ¿verdad? Pasa en otras iglesias. Pero lo cierto es que Dios estableció cosas bien específicas, ¿verdad? Usted debe saber que la pena de muerte es algo que estableció Dios. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto se debía hacer públicamente. Usted a veces ve esos países del Medio Oriente que tienen ciertas prácticas hoy día, ¿verdad? Y usted ve que cuelgan al tipo en la plaza y está lleno de gente, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo? Bueno, acá hay un porqué, ¿verdad? Porque la gente mira eso y la cuenta después 2 veces, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que vuelva la pena de muerte ni nada, pero créame que como Dios conoce el corazón del hombre, sabe cómo debe ser. Por eso usted debe ser en su casa. ¿Cómo debe ser? Te voy a pegar con el cinturón de plumas, ya vas a ver. No hay que caer en los excesos, ¿verdad? Nosotros nunca hemos golpeado a nuestros hijos, pero sí debemos ser enérgicos, ¿verdad? Yo puedo ser muy simpático con ellos, pero cuando ya se me pasan de la línea, ¿verdad? Le hago como un erizo que teníamos nosotros, ¿verdad? Que se hace una cosa, ¿verdad? Y ahí me quedan mirando así como con cara de no sé qué, ¿verdad? Entonces usted debe ser ahí, ¿verdad? Con sus hijos. No permita que tus hijos te gobiernen. Tú debes gobernar a tus hijos, ¿verdad? Y las reglas se las pones tú, ¿verdad? Por muy sádicas y tal vez exenta de derechos humanos que hoy día tanto se reclaman, ¿verdad? Estas ordenanzas duras de parte de Dios permitieron que su pueblo, el pueblo de Israel, se distinguiera de los otros pueblos. Era muy distinto el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy hay cosas que ya se quedaron en el pasado, pero eso permitió que el pueblo de Israel se distinguiera de los otros pueblos. En los tiempos de Moisés se establece la adoración a Dios y nuevamente nada queda al azar, absolutamente nada. Dios escoge y separa a una tribu completa de las 12 que existían, y nos referimos a la descendencia de Leví, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Y desde aquí se levantan los levitas, ¿verdad? De Aarón venían los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Solo estos tenían la posibilidad de acercarse a Dios en adoración. Nadie más podía hacerlo. Los levitas no tenían derecho, no había repartición de tierra. Cuando se repartieron los territorios, a los levitas no les tocó nada. Y para ellos la herencia era Jehová, el Señor. Y ellos tenían que servir a Dios. Fue una tribu, un pueblo que fue tomado para el Señor, ¿verdad? Y a estos es cuando leíamos en Número capítulo 3:10, al principio, es cuando Dios le dice a Moisés que debía, dice acá en Números 3:10, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Porque si alguien se atrevía a acercarse al lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, este moría. En una oportunidad, alguien, en los tiempos de David, trató de ayudar a el arca que se estaba como media tambaleando, ¿verdad? Y trató de ayudar de buena voluntad. ¿Y sabe lo que pasó? Hasta ahí nomás llegó. El extraño morirá. Hoy día mucha gente en las iglesias se acercan, ¿verdad? Como queriendo tocar a Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero esto que quedó en la antigüedad sigue siendo una realidad. Porque a lo mejor la persona hoy día no muere, literalmente, ¿verdad? Pero va a llegar un día en que su vida se va a acabar y por haber jugado con las cosas de Dios, por haberse acercado a Dios de manera extraña, su destino eterno es la muerte eterna.
porque en el Señor tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces el extraño morirá. Y en esos tiempos era literal. Moría inmediatamente. Caían muertos. Por eso los sacerdotes, los sumos sacerdotes entraban con estas cintas, estas cadenas, ¿verdad? Con estas campanitas. Porque era la forma que nadie quería ir a supervisar. No habían cámaras, ¿verdad? Entonces escuchaban, ¿verdad? Si las campanitas sonaban, significaba que el sacerdote seguía ministrando a Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Lea eso. Pero si esto dejaba de sonar, significaba que Dios no había aceptado la adoración, que había manchas en ese hombre, algo se equivocó en algún ritual que Dios había establecido, porque Dios dijo todo lo que tenía que hacer, las veces que tenía que hacer, ¿verdad? Y si algo se hacía de manera incorrecta, ese hombre caía muerto. Y las campanitas dejaban de sonar y era tiempo de aplicar el plan B. ¿Cuál era el plan B? Que alguien comenzara a tirar esto, ¿verdad? Para arrastrar a ese hombre, ¿verdad? Como fuera lo sacaban y ese hombre simplemente había muerto y la bendición de Dios no recaía sobre el pueblo. Una vez al año se hacía este ceremonial. Entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Y nosotros venimos tan así apuraditos, ¿verdad? Te daremos la gloria. Usted viene así apuradito, ¿verdad? Ahí como, no, hermanos, tenemos que hacerlo entendiendo delante de quién venimos, ¿verdad? Hay cosas que usted no haría jamás delante de su jefe, jamás delante de cualquier autoridad, ni de sus vecinos, pero sí las hacemos delante de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos considerar esto. La adoración se hacía en el lugar que Dios había destinado, existían calendarios, horarios estrictos, ¿verdad?, en donde se presentaba la adoración a Dios en los tiempos del tabernáculo. Cualquier equivocación de no cumplir al pie de la ordenanza era causal de, no despido, de muerte instantánea, ¿verdad?, de aquel adorador. La esencia de todo ese acto de adoración ceremonial era un contexto, ¿verdad?, de lo que se estaba Dios tratando de enseñarle al hombre. Era adoración absoluta, ¿verdad? Era absoluta de dedicación. Era todo en torno a un ambiente de plena santidad de parte de los sacerdotes y los levitas. No habían excusas delante de Dios. ¿Usted cree que el sacerdote se excusaba el día que le tocaba la administración? No había posibilidad alguna, ¿verdad? Estos son principios bases para nuestro servicio de hoy, hermanos. ¿En serio que sí? Si para eso está. No es para que usted la vea en la comedia. Es para que usted lo considere, ¿verdad? Lamentablemente nuestro servicio a Dios está muchas veces en el último lugar. En tu trabajo puede ser un ejemplo de responsabilidad, de compromiso, seriedad. Eres el empleado del año, ¿verdad? Del mes, de la semana. Buenos resultados, puntualidad, respeto, consideración a tus superiores. Pero en tu vida espiritual siempre tienes excusas para las cosas del Señor, ¿verdad? Y ahí usted pese, ¿verdad? ¿Cuántos tal vez estaríamos completamente descalificados y sin ninguna posibilidad de ser adoradores en los tiempos del tabernáculo? ¿Se imagina? ¿Se imagina que hoy día todavía existiera eso? Y usted fuera levita, ¿verdad? De la descendencia. Y tal vez no aplicaríamos, ¿verdad? Rechazado a la solicitud, no hay posibilidad, no cumple. La palabra de Dios nos enseña que hoy tú y yo somos sacerdotes delante del Señor. Somos sacerdotes de una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. Y eso por los méritos del Señor. Sin embargo, estamos muy distantes del título. Muy distantes. La palabra sacerdote significa puente. ¿Sabías tú eso? Puente. El sacerdote era el puente entre el pueblo y Dios. El profeta era la voz de Dios al pueblo. Pero nosotros, como sacerdotes, ¿verdad?, debemos entender ese lugar que nos corresponde. Hoy día es algo espiritual por los méritos de Jesús, pero no quita lo que Dios espera, ¿verdad? Hoy día no vamos a hacer un tabernáculo, ni usted se va a vestir con todas las cosas que se ponía el sacerdote, pero hay cosas que debemos considerar, ¿verdad?
El sacerdocio no es solamente del pastor hoy día, todos nosotros somos sacerdotes, todos ministramos. ¿Usted puede orar al Señor? ¿Puede elevar una plegaria al Señor? ¿Sí o no? ¿Lo puede hacer o no? ¿O solamente lo puedo hacer yo como pastor? Todos podemos hacerlo. En los tiempos del Antiguo Testamento, solamente el sacerdote podía elevar esa adoración a Dios, esa petición delante de Dios. Pero habían exigencias para él. Hoy día todos somos sacerdotes. Tu servicio a Dios se verá primeramente en la intimidad de tu vida a solas con Dios, luego con tu familia. Y todo eso se va a reflejar en tu vida acá en la iglesia. Para finalmente ser testimonio, ¿dónde? Allá afuera. Hay un orden, ¿te das cuenta? ¿Se lo repito? Tu servicio a Dios se verá primeramente en la intimidad de tu vida a solas con Dios. Ahí está lo primero. Tú con el Señor a solas. Luego, con tu familia. Y todo ello, o sea, lo que haces tú con Dios a sola y con tu familia, se va a reflejar aquí en tu servicio a Dios en la congregación. Y por ende, todo eso, todo el conjunto de tú a solas, con tus familias, en tu congregación, eso se va a mostrar ¿dónde? Allá afuera. ¿Le hace sentido ese orden o no? A veces es al revés, ¿verdad? A veces la iglesia, muy buen testimonio, en la familia malo y qué decir allá afuera, o sea, y con Dios nada. Pero ese es el orden, ¿verdad? Que Dios establece para tu servicio. No puedes ser un buen hijo de Dios a medias. La integridad en la vida cristiana se debe manifestar en todas nuestras áreas en el orden de Dios. Dios quiere ordenar tu vida y sacarle emoción, ¿verdad? Ordena tu vida. Esta serie se llama Sirviendo a Dios con Alegría. ¿Cuántos de ustedes tratan de servir a Dios, pero les falta eso tan importante que es la alegría que proviene de una vida plena en Jesús? Muchas veces. Se dice que sirves a Dios, pero no tienes esa paz, ¿verdad? Esa alegría en tu corazón, que no te sientes como ese obrero aprobado que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces es porque algo está mal en tu vida. Es algo que está mal, ¿verdad? Si tú hoy día te achicopalas con estas palabras, estas frases, es porque algo está mal en tu vida. Estas cosas que uno dice deberían producir así alegría en tu corazón porque significa que lo estás haciendo bien. Pero cuando no lo estamos haciendo bien, entonces estamos como el Chavo del Ocho, así como, ¿verdad? Se nos aguó la fiesta. Pero el Señor puede poner ese fuego nuevamente en tu vida, ¿verdad? Un pastor que se dedica en cuerpo y alma a servir al Señor, pero resulta que salió de una iglesia con pleitos, ¿verdad? Con acusaciones, ese hombre nunca podrá servir a Dios con plena alegría en su corazón. Es así, ¿verdad? Si tomas la decisión de servir a Dios en algún área, pero resulta que no te esfuerzas por dar lo mejor para Dios, eso traerá tristeza y pesar a tu corazón. Sin duda que sí. Esto no significa que tú lo vas a hacer perfecto. ¿Te fijas? Te vas a equivocar, pero Dios va a estar mirando en tu corazón. Pero Dios espera que te esfuerces, ¿verdad? Ay, si el Señor sabe. No, si es para el Señor. Dios mira el corazón. Si Dios no se enoja. Él tatita a Dios. Finalmente quiero contarte que Dios en los tiempos del sacerdocio puso exigencia para aquellos sacerdotes que debían servir en su templo, ¿verdad? No solo bastaba con ser descendiente de Aarón. Quiero que me acompañes a Levíticos capítulo 21, 16. Levíticos 21, 16, ya estamos terminando. Felipe. Levíticos 21, 16. Vamos a leer. Vamos a ver acá y con esto terminamos. Que Dios nos ayude. ¿Sabían ustedes que no solamente bastaba con ser de la tribu de Leví para poder servir a Dios, ¿verdad? En Levíticos 21:16 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones te ganaron, Felipe. La hermana tiene el ministerio de la, ¿cómo se llama esto? Toalleta. Bueno, ahí me tiene un regalo, a ver. Entonces, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones
que tenga algún defecto, este era un defecto físico, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y aquí comienza. El ciego no podía. Miren, el cojo tampoco. El mutilado tampoco. Al que le sobraba algo tampoco. Al varón que tenga quemadura, quebradura de pie o rotura de mano tampoco. El jorobado, el enano, ¿verdad? O el que tenga nube en el ojo, algo así como la catarata. Oh, ya estamos todos descalificados, parece, ¿no? O el que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Mire, por qué habrá entrado en estos detalles? Es como extraño, ¿verdad? Y hay iglesias hoy día que le falta tanto, ¿verdad? Tanto ni siquiera de estudio, es sentido común. Que hoy día han descalificado pastores por este tipo de situaciones, ¿verdad? Y el que era cojito, ¿verdad? No pudo ser pastor, porque no entendieron, ¿verdad? Pero así era lo que Dios les estaba enseñando a este pueblo desde el principio, ¿verdad? Había un porqué. Hoy día nosotros lo vamos a ver, lo espiritual, pero bien rapidito, porque no puedo hoy día, no nos da, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? El cristiano o sacerdote de Dios hoy día que quiera acercarse a Él no puede ser como ninguno de estos, pero en el sentido espiritual. Ciego. ¿Qué significa? Yo uso lente, ¿verdad? Sin lente no veo nada, ¿verdad? Ciego. ¿Qué nos enseña esto? Que no haya visto verdaderamente a Dios. Job dijo antes, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte, cantamos, ¿verdad? ¿Has visto al Señor? Bueno, es una condición. Para acercarte a Dios no puedes ir ciego. En el libro de Ezequiel creo que habla, ¿no? Habla acerca de las vendas mágicas, ¿verdad? Que habían por la hechicería, ¿verdad? La idolatría. Esas vendas caen, ¿verdad? Y tú estabas ahí, Santa Juanita, Santa Pepita, no sé de cómo se llame, y le rogabas, ¿verdad? Y la gente te decía, pero ¿cómo, verdad? Tus familiares cristianos, no, pero sí es milagrosa. Pero un día esas vendas fueron quitadas porque resplandeció Cristo, ¿verdad? Y pudiste ver al Señor. Entonces el ciego es aquel que no haya visto verdaderamente a Dios. Luego habla del cojo, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el cojo? ¿Cómo es la vida del cojo? ¿Cómo es la vida del cojo? Es inestable, ¿verdad? Es inestable. Entonces, cojo que tenga, hoy día se lo llevamos, es una persona cristiana que tenga una vida inestable, ¿verdad? Inestable, ¿verdad? El problema no es el camino. El problema lo tiene el que tiene ese defecto, ¿verdad? Mutilado. También era una condición. Mutilado es que no sea parte del cuerpo de Cristo. Fue cortado, ¿verdad? Que no se congregue, por ejemplo. Mutilado. Le falta algo, ¿verdad? Son condiciones. Sobrado. Hablaba también, para nosotros los chilenos, tal vez gente de otros países no les hace sentido, pero para Chile, sobrado es alguien así como, ¿cómo se puede decir? ¿Ah? Creído, tampoco lo van a entender, pero bueno, no importa. Me interesa que ustedes lo entiendan. Arrogante, ¿verdad? Sobrado. Pero acá, sobrado, era alguien que le sobraba, que tenía, por ejemplo, un dedo de más, ¿verdad? Le sobraba algo que no debía estar, ¿verdad? Que tenga, en lo espiritual, que tenga exceso de alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Es decir, que sea carnal, que su carne sobresalga más, ¿verdad? Un carnal. A pesar que la Biblia habla acerca del cristiano carnal, pero Dios lo rechaza igual, ¿verdad? Lo considera dentro del cuerpo de Cristo, pero no es una condición que Dios quiera. El cristiano carnal, el que prefiere la carne, ¿verdad? Ay, mejor me quedo durmiendo hoy día, total. El Señor sabe. El Señor sabe. Dice la otra condición era con quebradura de pie o de mano. Quebradura. ¿Sí? Algunos tienen quebradura, ¿verdad?
de clavícula tiene él. Quebradura. Esto habla espiritualmente hoy día que tenga heridas sin sanar en su vida. Porque la quebradura duele, ¿no? Los que hemos tenido quebraduras por ahí, duele. Bueno, habla acerca de esto, ¿verdad? Tienes que sanar esas heridas en tu corazón y eso a veces tiene que ver con tu orgullo, con lo que va dentro de ti, ¿verdad? Otra característica que descalificaba al sacerdote era jorobado. ¿Sabes lo que significa eso? Piensa una persona jorobada, ¿verdad? ¿Cómo camina el jorobado? Camina así. ¿Has visto los abuelitos jorobados? Yo he visto abuelitas que uno llega a dar pena, pero ya no se pueden enderezar, ¿verdad? Y caminan así. ¿Sabes lo que significa espiritualmente esto hoy día? Que no pongas tu mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Y pongas más carga sobre ti. Eso se llama religiosidad, ¿verdad? Que intentas seguir un camino, pero no mirando a Dios, mirando las cosas religiosas, lo externo, no poniendo tu mirada en el Señor. Enano. También era descalificado el sacerdote enano. ¿Sabes lo que significa el enano hoy día espiritual? Es un cristiano que no crece, que no madura, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Se queda así. Luego habla del 8, la octava característica habla de que tenga nube en el ojo, que no sea capaz de soportar. Perdón, me equivoqué. Sí, está bien, nube en el ojo. Su carnalidad no le permite ver a Cristo resucitado, a pesar de que su ojo tiene la capacidad de ver. Porque el que tiene la nube, la catarata, su ojo puede ver, pero hay algo que se pone delante de sí que no le permite ver. Y esa era una característica. El 9 era que tenga sarna o empeine, ¿verdad? Que era un problema ahí de la piel, ¿verdad? Esto es, espiritualmente, lo enseñé en alguna oportunidad, que no sea capaz de soportar a su prójimo, que sea irritable. Un cristiano así, ¿verdad? Hay cristianos que son así. Hemos tenido gente así en la iglesia, lamentablemente. Y el 10 es el que más me llamó la atención, porque es como grotesco incluso, testículo magullado. Eso es como que le falta un pedacito, ¿verdad? Como que está carcomido, ¿verdad? ¿Sabes por qué Dios puso ese ejemplo? ¿Y sabes por qué Dios incluso le dio instrucciones al sacerdocio hasta de los calzoncillos que debía llevar? Porque el atuendo, ¿verdad? El outfit que llevaba el sacerdote no era solamente lo de afuera. Hasta los calzoncillos, Dios le dijo cómo debían ser. ¿Y sabes por qué significa esto? Que tiene que ver también con esto del testículo magullado. Porque Dios mira lo más íntimo de tu vida cuando tú le sirves. Son cristianos que pueden por fuera mostrarse de una forma, pero que son reprobados por Dios porque lo más íntimo en su vida no está siendo conforme a la ordenanza de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres servir a Dios y lo quieres hacer con alegría, tenemos que considerar el Antiguo Testamento, ¿o no? ¿Qué crees tú? Entonces, vamos sacándole el polvito al Antiguo Testamento y vamos aprendiendo acerca de eso. Yo te quiero invitar que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor porque en esta mañana o ya tarde Dios nos ha permitido comprender un poquito más de qué significa mi servicio a Dios. Ve que servir a Dios no es solamente tocar un instrumento, cantar, y tiene que ver con toda nuestra vida delante de Él. Que Dios nos ayude en esta mañana o tarde ya, o que nos ayude para siempre, ¿verdad? Pero bueno, si estás ciego, cojo, mutilado, sobrado, con quebradura de tus manos, de tus pies, jorobado, ¿verdad? Tienes nube en el ojo, ¿verdad? Hay sarna espiritual, o ya en tus partes más íntimas incluso hay defectos. Hoy día es tiempo de tomar decisiones. Saca tu emocionalidad de lado y ponle asunto a las cosas que Dios quiere que hagas. Corrige tu vida en tu servicio a Dios para que te vaya bien, para que salgas alegre, ¿verdad? Hoy día tal vez te vas a ir medio tristón, pero alégrate porque hay esperanza en nuestras vidas. Hoy es el día que Dios puede restaurar tu vida en todas esas áreas, ¿verdad?
pero hazlo ahí, ¿verdad? Como hace el Beto, así como, ya, ahora sí, Señor. Y ponte firme. Dios no ha puesto en ti un espíritu de cobardía, Dios ha puesto en ti, dice la Biblia, un espíritu de amor y de dominio propio, ¿verdad? Vamos a presentarnos delante del Señor. Ya, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia por la cual tú moriste. Señor, hemos sido exhortados por tu palabra, Señor, y ya no hay más excusas, Señor, delante de ti. Ya te las hemos dicho todas. Señor, hoy día queremos que tú nos consideres. Señor, si hay alguien acá que ha entendido, Señor, lo que significa servirte, Señor, considera el corazón de cada uno de estos hermanos, Señor, que estamos acá. Señor, queremos hacer las cosas bien para ti, Señor. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, Señor, y queremos hacerlo con alegría. Señor, hemos servido, tal vez hemos venido, hemos estado de manera religiosa, de manera inconstante, Señor, pero hoy día tú nos estás hablando. Tú vienes muy pronto, Señor, y vienes a buscar a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Señor, tu palabra nos santifica y nos ayuda, Señor, a crecer. Amado Dios, no hay excusas delante de ti, Señor, y queremos rendir nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender este misterio, Señor, en nuestras vidas, que sea una realidad. Señor, vamos a considerar lo que tú estableciste para el pueblo antiguo, Señor, para llevarlo a nuestra vida espiritual, Señor, y que sea una realidad en nosotros. Señor, vivimos una vida tan apresurada, una vida cristiana tan llena de cosas, de mitos, de cosas que no provienen de ti, Señor, pero hoy día nos sacudimos espiritualmente de todo ello y, Señor, si estamos jorobados por nuestra religiosidad, nos levantamos, Señor, y tú eres capaz de quitar esas jorobas, esas cargas y ponemos tu mirada, nuestra mirada, Señor, en ti, Señor. Tú eres nuestro centro, nuestro blanco perfecto. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque hay mucho que hacer, hay mucho en lo cual debemos servir, Señor. Tal vez anhelamos ministerios de renombre, pero hoy día estamos entendiendo que tú quieres tratar mucho más allá, Señor, y que sin duda tendrás para cada uno de nosotros distintos ministerios. Señor, queremos hacer las cosas en el orden que te glorifica. Señor, quitamos todo lo nuestro, Señor, menguamos para que tú seas exaltado, Señor, y tu gloria, Señor, inunde nuestros corazones. Bendice a estos hermanos, Señor, que han venido aquí, Señor, delante tuyo. Bendice a tu iglesia, Señor, la cual tú moriste, Señor. Que cada uno de nosotros sepamos en esta tarde que tú moriste por nosotros, Señor, y que todas las promesas que están en tu palabra, Señor, pueden recaer sobre nuestra vida cuando estamos en obediencia delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, desde el más pequeñito que está acá, Señor, hasta el más adulto, Señor. Que tu bendición de lo alto recaiga, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Lo recibimos, Señor. Recibimos nuevas fuerzas para enfrentar esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo lo que debemos hacer. Tú tienes el control de todas las situaciones, Señor, y en ti confiamos, Señor, y nos irá bien. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor porque te irá bien.